Hola, buen día. Disculpad que tenía el ordenador actualizando y no me acababa nunca la actualización. Doy un par de minutillos. Vale, buenos días, estoy por aquí ya. Buenos días. Buen día. Bueno, buenos días a todas, a todos. Se acerca la fecha, se acerca un día importante. Supongo que estaréis un poquillo nerviosas, nerviosos. Os he ido contestando algunas dudas de último momento por el SEMTI y todo esto. Entonces, vamos a aprovechar el Zoom de hoy. Solo haré uno de 40 minutos, lo digo porque a las 11 tengo un recado que no puedo alargarme mucho más allá. Así que vamos a directamente a por dudas que tengáis, con cuestiones que queréis repasar antes del examen, porque después del Zoom quedará miércoles, jueves y viernes. Yo siempre digo que el viernes lo dejo como día de desconexión, así que cualquier duda que tengáis hasta el jueves estaré disponible, ¿vale? Sobre todo a nivel de correos, etc, etc. Lo que pasa que a veces explicarme conceptos por correos o aclarar algunos conceptos también me es difícil, así que aprovechar este Zoom por si necesitáis saber algo de M3, de M10, a nivel de preguntas, a nivel de temario, lo que necesitéis. Marc, Sí, yo te hago una pregunta rápida y me voy porque estoy trabajando. vale, dime, Eh, Lucía. Cuando habla de los mecanismos de acción indirecto, es Ujú. igual que la radiólisis, o sea, es la radiólisis del agua, ¿verdad? O sea, el mecanismo es indirecto porque necesitamos de un proceso que pase un proceso para que, para que esta radiación haga daño. Y el mecanismo es a través de la radiólisis del agua, que es la rotura de la molécula de agua propiamente en átomos libres de hidrógeno, de oxígeno, etc, etc. Así que sí. Vale, entonces, es que la actividad que creo, no sé, creo que era el examen, el simulacro de examen, creo que Ujú. en una pregunta nos ponías, explica el mecanismo de acción del tipo indirecto y luego explica la definición de radiólisis del agua. Claro, para mí, yo la Ujú. definición es la misma. Sí, sí, sí. O sea, explica el Vale, mecanismo vale. indirecto con la radiólisis del agua. Supongo que a lo mejor me confundí lo que es la preposición, pero lo que te estoy pidiendo es que dentro de los dos mecanismos, directo e indirecto, me expliques el indirecto y sobre todo el mecanismo que la produce, que en este caso es la radiólisis del agua. Así que sí, podemos hacer una respuesta conjunta para que me entiendas. Si os cayera en el examen, Vale, vale. yo siempre os digo, de cara al examen, antes de contestar cualquier pregunta, cualquier duda, me comentáis, ¿vale? Yo no os puedo dar la respuesta, pero sí os puedo ayudar a entender la pregunta o qué es lo que os estoy pidiendo exactamente, etc, etc, ¿vale? Vale, perfecto, Sobre todo estas gracias. de mini desarrollo, lo que me pasa con otros cursos o otras modalidades es que las de desarrollo casi que muchas veces se dejan en blanco y yo siempre digo que por poquilla cosa que sepáis, ponerlo porque al menos algo vais rascando de nota, ¿vale? Si no ponéis nada, evidentemente no os puedo puntuar nada, ¿vale? Esto es la recomendación que os hago. El test está bien o está mal, si está mal descuenta, si está bien suma, pero todo lo que es teoría de estos ejercicios de mini desarrollo del final son 2 puntos directos de cara al examen que no descuentan por mucho que os equivoquéis, ¿vale? Así que mi recomendación es que le deis por mucho, muy poco que sepáis, ¿vale?
Bon dia, Marc. Bon dia. I Mira, jo volia demanar-te a veure si ens has corregit les activitats que hem fet de respondre a certs conceptes i de més. Mira, tinc totes les de M3, ara t'ho confirmo, totes les de radioprotecció les tinc. I em falten les de física, que estic a meitat de la primera, de la UF1. O sigui que em falten algunes i la UF2 sencera, que són 2 pràctiques en total, que en principi les tindrem de cara al dissabte, per si vols per les notes o per què ho dius? No, és que crec que ens ajudaria a poder estudiar els conceptes, ja que hi ha preguntes de desenvolupar, i nosaltres fins ara, els exàmens que hem fet, no hem tingut mai cap pregunta a desenvolupar. Llavors, pensem que potser algunes de les qüestions que ja hem respost en aquests treballs puguin sortir a l'examen, i si tenim aquest feedback de veure si ho hem fet bé, no sé. Vale, sí, això sí que és veritat que no havia caigut i tampoc se m'havia demanat com a tal, però potser de cara als següents exàmens, perquè aquest ja no em donarà temps potser a donar-vos el feedback tret del que fem ara, de cara al següent parcial, als següents exàmens, potser sí que us puc fer les notes, fer arribar les notes una setmaneta abans de l'examen, 10 dies abans de l'examen, perquè pugueu com estudiar una mica en base a el que heu contestat, per saber si esteu ben encaminades, no encaminades, no? Això suposo que és el que et refereixes. Sí, exacte. Vale. Bueno, jo si vols us puc donar un feedback del que espero més o menys que em contesteu en aquest tipus d'exàmens ara, perquè, clar, se'm farà una mica complicat donar-vos el feedback un per un, vale? Però de cara al següent trimestre, diguéssim, la UF3 i la UF4 o la UF2 i UF3 de M3 us ofereixi, vale? Aleshores, per exemple, us interessen més pràctiques de física, més pràctiques de radioprotecció? Marc, jo tinc dubtes. Vale. Bueno, no sé. ¿Es de alguna práctica, de alguna de esto? O No. comentar? Más que nada para organizarme un poquito para ir en directo. Bueno, yo es que tengo un poco de dudas entre lo que es la dosis absorbida, las diferencias en sí, un poco, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Como que no acabo de ver claro cada una. Vale. A ver, esto está en M3, que es un temario de M3. Esperad, que os lo pongo. Voy a hacer una cosa. Como primero me ha pedido Nuria lo del feedback, voy a dar un poquito de feedback de lo de las prácticas y ahora te explico un poquito las diferencias entre las dosis, ¿vale? Vale. Gracias. Vale, mira. Esto me voy a ir aquí. Empezamos por las de M3, si queréis. Vale, a ver, la práctica 1. A ver si os lo puedo compartir. Pero vamos a hacer el simulacro de las prácticas o de los, o sea, la corrección del simulacro de exámenes o de las prácticas. Si queréis, hacemos el simulacro de examen, es lo que estaba mirando. Es que Por yo ejemplo. haría eso porque tenemos todo el tipo test corregido, Sí. pero las sin test no. Vale, os comparto la pantalla que estaba abriendo el simulacro. Empiezo por el de UF1 de M10, ¿vale? Decidme si veis la pantalla compartida. Yes. Vale. Sí, la vemos. Vale, bueno, después de los exámenes más o menos ya os dije que tenían entre 20 y 25 preguntas de tipo test y luego son 2, 3, 4 como mucho preguntitas de estas de mini desarrollo, ¿vale? Entonces veréis, por ejemplo, cuando os pido en esta que estáis viendo, ¿no? Describe el efecto Compton, aquí hace referencia siempre a que me describáis lo más completamente posible, ¿vale? Pues si no os pondría, pues a lo mejor describe mínimamente o describe detalladamente, ¿vale? Aquí hay pequeñas diferencias y sobre todo si el valor de la pregunta vale 0,5 o 1 punto, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que si la pregunta vale 1 punto, como aquel que dice entre comillas, es escupir todo lo que sepáis, y si os pone 0,5 normalmente es algo pues un poquito menos detallado, ¿vale? El efecto Compton, ya sabéis que es una interacción de los rayos X con la materia. Es una vez se crea los fotones con el haz de radiación útil que van dirigidos al paciente, ¿sí? Y son los efectos que pasa con la materia. Cuando digo la materia son las estructuras o diferentes estructuras del paciente, ¿vale? Hay 2 efectos importantes a nivel de radiodiagnóstico que son el fotoeléctrico y el Compton, ¿vale? Dependiendo de las características y las intensidades de cada uno de los fotones,
aquí tenéis que tener en cuenta que son dos fotones. El que llega al electrón proyectil, que es, digamos, del exterior, y el electrón diana, que es el que está en el átomo esperando, ¿vale? Entonces, dependiendo de las diferentes intensidades que lleve, se produce un efecto u otro, ¿vale? Me explico, el efecto Compton, yo siempre le pongo que es como el malo de la película y es el que va a crear fotones dispersos, ¿vale? Fotones dispersos que no van a acabar siendo formadores de la imagen, sino que se van a quedar en el ambiente. Y esto es lo que llamamos la famosa radiación dispersa. ¿Qué causa la radiación dispersa? Normalmente genera una dosis extra de radiación para el paciente y es la dosis que nos podemos llevar los trabajadores profesionalmente expuestos, ¿vale? No sé si tenéis en los apuntes algún tipo de esquema. También en esta del efecto Compton, por ejemplo, vendría bien un esquemita pequeñito, ni que sea dibujado a mano, de lo que es la interacción. Me explico, dibujar un átomo y realizar como un electrón que viene, simulando bueno, que choca con el electrón de la capa más externa y lo expulsa creando un fotón dispersado, por ejemplo. Sería una de las posibles respuestas. Si me pongáis el esquema o no, pues al final esto hará que lleguéis al 0,5, al 0,4, al 0,3, depende de cómo lo pueda valorar, junto con la explicación. ¿Vale? Lo mismo con describe la absorción fotoeléctrica. La fotoeléctrica en este caso, al igual que os he dicho que el Compton es como el efecto malo, que es el que crea esta radiación dispersa que nos da radiaciones extra, ¿sí? La fotoeléctrica es necesaria para conformar la imagen con unos criterios de calidad óptimos, ¿vale? Por lo tanto, la absorción fotoeléctrica es una interacción que pasa con los fotones o electrones que llegan proyectiles con el electrón diana que está en el átomo esperando. Cuando digo en el átomo esperando, me refiero a los diferentes tejidos del cuerpo humano del paciente, ¿vale? En este caso, la intensidad que trae el electrón proyectil es de una manera diferente a la que es el Compton, que lo que hace es crear un fotón, en este caso, que va a acabar siendo detectado en el detector, valga la redundancia, y esto ayudará a contribuir a la formación de la imagen radiológica. Diferencias entre Compton y fotoeléctrico, que el Compton lo que crea es un fotón que se queda en el ambiente, en ningún caso va a acabar siendo o acabar directamente en lo que es el detector de radiación para conformar la imagen. En cambio, el fotón fotoeléctrico o el fotón que se crea con el efecto fotoeléctrico sí que va a acabar siendo dirigido a lo que es el detector. Por lo tanto, traspasa todo el cuerpo del paciente y llega a los detectores que están inmediatamente detrás, ¿eh? El orden ya sabéis que es tubo de rayos, paciente, detector. ¿Vale? ¿Sí? Si ponéis el detector entre el paciente y el tubo de rayos, evidentemente no habría imagen. Por lo tanto, los fotones del tipo fotoeléctrico son los que ayudan a conformar la imagen. Esto como todo. Si hay muchos fotoeléctricos, pues al final la imagen puede quedar también un poco alterada de calidad, ¿vale? Si hay insuficientes a nivel de cantidad, también. Por lo tanto, es un poquito la media de los fotones que van a conformar la imagen final. Lo mismo que os he dicho con el Compton. Si me hacéis un pequeñito esquema con el átomo, cómo se produce la interacción y que se crea un fotón fotoeléctrico que va a parar al detector en lugar de un fotón disperso, pues también suma en este caso pues para llegar a la totalidad de la puntuación. ¿Vale? No sé si os ha servido el feedback este que os he dado. Más o menos esto es lo que tenéis explicado en los primeros temarios de la UF1. Así que, bueno, un pequeño resumen de lo que es el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. Que lo acompañéis de un esquema, mucho mejor, ¿vale? Aunque no lo ponga, lo de los esquemitas en física, pues a veces es un poquillo que suma, ¿vale? Incluso si os hacéis vosotras primero en lo que es el esquema, muchas veces os acaba de ayudar a definir lo que es la interacción propiamente, ¿vale? Por lo tanto, da igual si me hacéis el esquema y la definición, o si me hacéis la definición y el esquema. Si me hacéis la definición porque no os atrevéis a hacer el esquema, o solo el esquema, pues puntuaré un poquito menos que no la totalidad de la pregunta. ¿Vale? ¿Alguna duda de estas dos? O sea, el Compton sí que llega, o sea, atraviesa todo y llega al receptor y el fotoeléctrico no. Al revés. El Compton, ¿vale? El que tiene nombre, de apellido, es el malo, ¿vale? Imaginaos como un personaje malo, ¿vale? El Compton lo que hace es, imaginaos que mi mano es el paciente, ¿eh? Llegan los fotones, chocan con los átomos del paciente, pero en lugar de dirigirse de manera perpendicular hacia el detector, lo que hacen es dispersarse hacia otra dirección. Y estos fotones son los que quedan en el ambiente. Cuando digo en el ambiente me refiero a la sala de exploración. Y son dosis extras que se lleva el paciente, ¿sí? Porque no dejan de ser fotones de radiación ionizante, y también son las radiaciones que nos llevamos nosotros a veces los trabajadores cuando entramos a las salas, etc. ¿Vale? En cambio, el fotoeléctrico es el que favorece la creación de la imagen. ¿Por qué? Porque los fotones no salen dirigidos hacia otra
dirección en forma de fotón dispersado como el Compton, sino que acaban su recorrido y acaban en el detector, que es el objetivo principal de los fotones cuando atraviesan la materia, en este caso el cuerpo humano. Por lo tanto, son contribuidores de la formación de la imagen radiológica, es decir, de la imagen final de la radiografía, del TAC o de lo que sea que estemos haciendo, ¿vale? Vale. Hay unos que se producen a energías intermedias y otras que se producen a energías bajas, ¿vale? Si se dan energías muy altas, son efectos que no se producen en radiodiagnóstico. Por ejemplo, no sé si, ahora recuerdo de memoria, no sé si lo tenéis en el temario, hay otra interacción que se llama la creación de pares, por ejemplo. La creación de pares no se suele dar en radiodiagnóstico, ¿por qué? Porque la energía de los fotones que pones es muy elevada y tú en radiodiagnóstico no trabajas con energías elevadas, porque si no chamuscarías a los pacientes en cada disparo. Por lo tanto, los dos que prevalecen a nivel de interacción siempre son el efecto Compton como efecto malo que crea radiación dispersa y el efecto o absorción fotoeléctrica. Efecto y absorción son sinónimos, no es que sean dos fenómenos diferentes. La absorción fotoeléctrica o fenómeno fotoeléctrico o efecto fotoeléctrico es el que favorece o contribuye a lo que es la formación de la imagen final. Por lo tanto, es el efecto bueno, el que buscamos producir. Aunque tú cuando estás disparando, configurando los kilovoltajes y los miliamperajes, no calculas si va a haber más o menos Compton o más o menos fotoeléctrico. Lo que sí está claro es que contra más intensidad, es decir, más fuerte haces los fotones, es decir, disparas más radiación, más efecto Compton se produce. ¿Vale? Me explico, si disparas a 70 kilovoltios producirás, me lo invento, 70 fotones dispersados y si disparas a 100, es decir, lo que estás haciendo es ese haz hacerlo mucho más fuerte, mucho más intenso, provocarás más fotones dispersos, ¿vale? A más kilovoltaje, más efecto Compton. Una pregunta. Sí. La pregunta 6 del examen que estás desarrollando. ¿Cuál es el Ujú, componente del átomo que determina el número atómico y por lo tanto la identidad del elemento químico? ujú. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál es el componente del átomo que determina el número atómico y por lo tanto la identidad del elemento químico? Es la D, diría que es la D ahora de memoria. Vale, vale, pero ¿Puede en la ser? práctica en la práctica sí, esa es has Ujú, marcado la D. En la práctica 7 de la que nos das las dos juntas, ujú. dice y indica qué es el número atómico de un átomo y qué representa. Y pone Vale. la respuesta A. Es el Ujú. número total de protones en el núcleo y representa la identidad del elemento químico. O sea, Claro, o sea, ¿a qué es hace referencia? En esto te hago una aclaración, creo que eras Rosina, ¿puede ser? Sí. cocina. Sí, en esto te hago una aclaración. Al final, lo que manda para determinar lo que es un elemento u otro es el número de protones, ¿sí? Porque el número de protones es lo que indica que es el número atómico de cada elemento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los protones están situados en el núcleo y conjuntamente a los protones en el núcleo se encuentran los neutrones. Es por eso que a nivel de definición, quien determina la identidad del elemento químico son los elementos que hay en el núcleo, por lo tanto, protones y neutrones. No sé si con esta Claro, aclaración ahora. entonces, sí, de cara al examen solamente consideramos protones, ¿no? Marc? Sí, en principio protones es el que o el que tiene más importancia para definir el elemento químico, ¿vale? Que es el que Vale, hace que porque la Z sea para 1, facilitar significa que... facilitar la situación, porque claro, en los textos aparecen los Ujú, protones y como los claro, aquí protones. es un poco confuso. Es un poco Sí, confuso el que en este tengan dos caso, respuestas. quédalos con los protones, ¿vale? Pero que Vale, a la vale. vez se tiene que tener en cuenta los neutrones, porque al final ni te aportan carga positiva ni negativa, ya sabes que tienen carga neutra, Yo me y no va... pregunté, yo me pregunté eso, claro, es lógico, como están en el núcleo y están los protones y neutrones, puede ser los dos, ¿no? Ujú. Pero claro, de cara al examen, como hay dos respuestas diferentes, podríamos considerar cuál, los protones. Protones, sí. En este caso, la Z igual a 1 significa que el átomo de hidrógeno va a tener un protón. Consecuentemente, un neutrón, sí, pero en este caso, lo que le va a dar diferencia de un Z igual a 8, que es el oxígeno, es el número de protones. Un Z igual a 8 oxígeno son 8 protones. También son 8 neutrones, pero en este caso lo que más difiere son los protones, que son los importantes, los que tienen carga. ¿Vale? Vale, perfecto. Bien. Vale. Cambio de simulacro, me voy al de la UF2. Mar, ¿podría Sí. hacerte otra de la misma práctica? Sí. Y ahora de paso también daré respuesta a Eva, que creo que me ha preguntado lo de las dosis. A ver, práctica 1 o F2. Dime. No, práctica no, simulacro. Dime, Rosina. Sí, en la pregunta 2 dice, ¿cuál es la función principal del cátodo en el tubo de rayos X? Y Ujú, la respuesta era acelerar los electrones, pero en el ujú. texto yo he encontrado que es
que es la función principal del ánodo, o estoy mal, No, esto ya lo ¿cuál es la aclaré. respuesta? Esto ya lo aclaré porque depende qué bibliografía consultes, el cátodo es el positivo o el cátodo es el negativo, ¿vale? Entonces, para los tubos de rayos X, esto al final no deja de ser como una pila con dos polos y dependiendo para qué lo utilices puede ser así o al revés, ¿vale? Creo que esto ya lo aclaré en No, un pero Zoom. ya sea, mi pregunta es ya sea positivo o negativo, Ujú. de todas maneras, la función de acelerar es la de cualquier, o sea, así sea negativo o positivo, el ánodo es el que acelera. No, el cátodo es el que acelera porque el ánodo es donde recibe los impactos. El cátodo acelera los electrones a través de una diferencia de potencial, ¿sí? ¿Qué hace con los electrones? Los sobrecalienta, para que me entiendas, y los saca disparados a impactar contra el ánodo. Por lo tanto, el ánodo suele ser una pieza así, que lo que hace es recibir simplemente el impacto de los diferentes electrones que provienen del cátodo, ¿vale? Por lo tanto, Vale. en este Bueno, caso, la por función lo que principal... dijiste tenía sentido, ¿no? Pero claro, como está cambiado el concepto, es un poco más complicado. Vale, Mar. Pues Vale, gracias. Queda acelerar así. los electrones, ¿vale? El ánodo es el que los recibe en los impactos, para que me entiendas, independientemente de que sea positivo o negativo, ¿vale? Emitir rayos X puede ser que os haga dudar, pero emitir rayos X al final es todo el tubo en sí, no solo la parte catódica, ¿vale? Vale, Vale, Mar, gracias. digo, Eva, la principal diferencia, y así ya te doy respuesta a lo de las dosis, ¿vale? Normalmente se Sí. calcula, la dosis efectiva lo que dice es que te calcula la capacidad de hacer daño biológico de cualquier radiación ionizante, no solo los rayos X, por lo tanto también van las radiaciones de partículas, etc, etc. Y la dosis absorbida es la dosis que recibe te diría, cada zona de tejido irradiado, ¿vale? Dependiendo de su coeficiente de atenuación. Me explico. No es lo mismo lo que absorbe de radiación un hígado que un hueso, por ejemplo, o un vaso sanguíneo que una estructura grasa, ¿vale? Entonces, esto es lo que llamamos coeficiente. Cada estructura tiene su coeficiente que gracias a ello va a absorber más o va a absorber menos. Contra más absorbes, más depósito de radiación haces en esa zona del órgano, ¿vale? Consecuentemente, para calcular la dosis total que se le dan a los órganos cuando haces un disparo de una radiografía, siempre prevalece la dosis absorbida. ¿Vale? No sé si te lo he aclarado así. Digamos que la dosis equivalente es como un cálculo mucho más generalizado, teniendo en cuenta varios tipos de radiaciones. En cambio, cuando trabajas con rayos X, cuando trabajas con radiografía simple, cuando trabajas con tomografía, lo que calculas es la dosis absorbida, que dependiendo el protocolo que has utilizado, por ejemplo, si es un TAC de abdomen, si es una radiografía de tórax, si es una radiografía osteoarticular, tienes que hacer una operación matemática dependiendo de el coeficiente este, ¿vale? No es lo mismo lo que atenúa o lo que absorbe, como digo, un hueso que absorbe mucha más radiación que no un líquido o un aire, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, el coeficiente de atenuación del pulmón siempre va a ser diferente a la del hueso, a la del hígado, a la del parénquima, etc, etc. ¿Vale? Por lo tanto, cuando haces el cálculo de la dosis que ha recibido ese paciente, lo haces a través de la dosis absorbida, que se da con la unidad de los grays o miligrays en este caso. ¿Vale? En cambio, la dosis equivalente se calcula con sieverts, que es otra unidad de medición. Vale. ¿Vale? No sé Entonces, entiendo que la dosis total es más o menos lo mismo que la dosis absorbida. Absorbida, sí. O sea, la dosis total la sacas de la dosis absorbida. Vale. Sería la misma cantidad, digamos. La Por dosis decirlo así. absorbida tú la calculas por órgano o por zona, ¿vale? Entonces, Sí. tú después, si haces la dosis total, haces una media de todas las dosis absorbidas, para que me entiendas, ¿vale? ¿Esto es importante que lo conozcáis? Sí, porque hoy en día el cálculo de la dosis es automática por el propio tubo, ¿vale? Cuando tú disparas una radiografía, automáticamente sabes los miligrays que le estás dando de dosis acumulada o dosis absorbida total, ¿vale? Lo mismo en un TAC. Los TACs hoy en día solo de manera automática ya hacen los informes de dosis de radiación. ¿Vale? Conforme tú disparas a un kilovoltaje o un miliamperaje, esto ya se calcula automáticamente. Por lo tanto, lo que te dan es la La dosis máquina te absorbida, marca la cantidad entonces de dosis la total, cantidad quiero total. decir, Exacto. que no es una cifra que nosotros tendremos que calcular ni. No, no. A ver, antes, Vale. esto es o sea, yo no digo que no se calcule a mano, que antes se hacía mucho más a mano, ahora está todo mucho más automatizado, evidentemente. Pero nosotros como técnicos
Sí que está bien que conozcamos las dosis que vamos dando, etc., pero no es algo relevante para nosotros. Quien se encarga de esto son los radiofísicos, sobre todo a nivel hospitalario, quien se encarga de ver las dosis, si se está disparando por encima de o por debajo de, son los radiofísicos, que son otros profesionales, digamos, para que me entiendas. Entonces, si tú detectas que las dosis que estás dando son un poco elevadas, llamas al servicio de radiofísica, viene y te ajusta algunos parámetros de máquina, le hace calibraciones, le haces puestas a puntos. Esto a nivel hospitalario siempre es así. A nivel de primaria u otros centros es diferente, porque depende más de los fabricantes, ¿vale? Pero las dosis absorbidas, pues tú cuando disparas en pantallita siempre ves tantos miligrays por metro cuadrado de zona anatómica, ¿vale? Entonces, bueno, hay unas tablas, unos baremos que evidentemente ni yo mismo me conozco de las dosis que puede absorber cada uno de los órganos, ¿vale? Pero esto es importante cuando hay algún problema, pues sí que se ha de estudiar un poco más a fondo. Pero como te digo, los encargados son los radiofísicos y no nosotros como técnicos, ¿vale? Vale, vale, gracias. Vale, pues venga, sigo. Me voy a la práctica no, perdón. Simulacro de la UF2 de física. Está por aquí, por aquí. Aquí. Vale, quitando un poquito el test, nos vamos a las preguntas más de desarrollo. Dice la 10, dice, explica el modo de adquisición secuencial. Si os habéis fijado en alguno de los apuntes y creo recordar en un Zoom os estuve explicando yo los dos tipos de adquisición que hace el TAC, ¿vale? Os hice un breve resumen, una prueba de TAC hoy en día está dividida como en dos partes, ¿no? No es que yo la divida en dos partes a la hora de hacerla, sino que concepcionalmente tenéis que pensar que una parte es la adquisición de los datos, ¿vale? Que es cuando el paciente se mueve a través del gantry, del aparato y de la camilla, y luego la reconstrucción de estos datos, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de adquisición secuencial o helicoidal, es la manera en la que la máquina recoge los datos gracias al tubo de rayos X, todo lo que es los efectos, la absorción, etc., y que acaban en el detector, ¿vale? Entonces, en vista a las diferentes generaciones que había de TAC, si os acordáis, había un momento que ya no se trabaja más en la máquina o en cambiar piezas o en añadir en detectores, sino lo que se trabaja para ir más rápido, sobre todo, y tener imágenes de mayor calidad es en el modo de que tú adquieres esas imágenes. Si os acordáis, el modo secuencial era aquel que hacíamos como secuencia, imagen a imagen. La mesa se movía, frenaba, el tubo rotaba. La mesa se movía, frenaba, el tubo rotaba. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que es un modo de adquisición que ya no se utiliza mucho. Y esto lo que te permitía, si os acordáis, era hacer unas imágenes que te permitían reconstruirlas cada X tiempo. Creo que decíamos por 20 minutos, 5 minutos por corte, etc., Por lo tanto, a nivel de adquisición era un poquito más lenta que la helicoidal, ¿vale? Y si os acordáis, eran aquellos dibujos que os hacía así en forma de redonda sin llegar a ser una hélice. Lo mismo que os he dicho con el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Si la acompañáis de un esquemita, conforme se adquiere con una ruedecita, luego hay un espacio y otra ruedecita que os hacía yo en el Paint, pues también siempre suma, ¿vale? Puede ser que la pregunta en lugar del modo secuencial sea el otro modo de adquisición, que es el helicoidal, que si os acordáis ya, la mesa no frena mientras yo voy rotando sin parar, creando una forma de hélice, un macarrón de aquellos que decíamos, ¿vale? Consecuentemente, si el tubo no si la mesa no para y el tubo se va moviendo, ¿sí? La adquisición de los datos la haces mucho más rápida y con mucha más calidad. ¿Por qué? Porque si os acordáis aquí entrábamos con el fenómeno del pitch, el parámetro pitch, que habían tres tipos. El de igual a 1, el de por encima de 1 o el de debajo de 1, ¿vale? Lo que te permitía trabajar un poquito más espaciado o un poquito más solapado, ¿vale? Lo mismo, si lo acompañáis con un esquema, pues siempre es mucho más favorable, ¿vale? Me acuerdo que gastamos un Zoom entero para explicar un poquito los modos de adquisición de la tomografía. Os recomiendo que lo volváis a revisar y lo acabáis de entender, ¿vale? 11. Dice, comentan que se diferencian básicamente los aparatos de distintas generaciones de TAC. No sé si alguien me podría ayudar a contestar estas preguntas. Y así hacemos un poquito de repaso. Lo que os estoy preguntando aquí no es qué diferencias hay entre generaciones, sino qué se hace en la máquina para que digamos que esta máquina es de primera generación, de segunda o de tercera. Si os acordáis, había 3 o 4 cosas que íbamos modificando, cambiando, y eso hacía que la... Sí, te Sí, digo, María, el número de dime. detectores, almacenamiento de datos y método de recepción, de Perfecto. recolección. Pues fijaros, Vale, esta es eso de es, ¿no? líneas... Básicamente eso. Sí, sí, en este caso es, bueno, poner el número de detectores. No me lo dejéis solo con poner las 3 cositas, sino escribir una frasecilla de cada cosa, ¿no? Número de detectores. Cada generación nueva se ampliaba el número de detectores, consecuentemente tenías más cobertura en cada giro y más información en cada una de las rotaciones del tubo, por ejemplo,
¿vale? Disposición de los detectores. No es lo mismo ponerlos en fila que en forma de corona, que en forma de semiarco, ¿vale? Contra más detectores pones y más disposición amplia los pones, más cobertura en el mismo giro. Si os acordáis, era algo repetitivo, pero que en base a esto, pues las máquinas iban cambiando y le íbamos llamando pues de generación en generación. Y si os acordáis también, Rosina, te habías dejado una, que es una de las cosas más importantes que hace que las máquinas cambien, y es la forma o la geometría del haz de radiación. Si os acordáis, la primera generación la tiene como en forma de lápiz y luego se va abriendo en forma cónica. Si os acordáis, por lo tanto, la geometría o forma del haz también es uno de los aspectos básicos en los que se diferencian las diferentes máquinas. ¿Vale? Forma de abanico, ¿no? ¿Era? Sí, primero era forma de lápiz, primero era forma de abanico hasta 5 grados y luego era forma de abanico creo hasta 25 o 30 grados. Hablo así un poco de memoria, pero me suena que fuese algo así más o menos. ¿Vale? Por lo tanto, comenta brevemente, o sea, que pongáis los 3 o 4 puntos, en este caso 4 puntos, y nada, una mini definición de qué significa que ampliemos el número de detectores. ¿Vale? Si al final me ponéis las 4 cosas a nivel de numerarlos sin explicármelo, pues bueno, el 0,5 a lo mejor total no os lo lleváis, sino que os lleváis un 0,3 o un 0,4. ¿Vale? A eso me refiero. Contra más información, siempre más suman este tipo de preguntas. ¿Vale? Otra cosa es que me pongáis información que no pertoca con el tema, que os esté preguntando por las peras y me estáis hablando de uvas, evidentemente, ¿vale? Siempre que haga referencia al tema, contra más información me aportéis, mucho más valorable, ¿vale? Fijaros, la 12 es muy sencillita. En esta sí, enumera, solo enumera en forma de lista las diferentes densidades radiológicas que se representan en la imagen de un TAC. ¿Quién me las dice? Agua, aire, Ujú. metal, hueso y me falta una, pero no me acuerdo ahora. ¿Quién ayuda, Grasa. Eva? Aire, Y grasa, Grasa. grasa, esa. ¿vale? En Pero hay este que caso poner las solo... cantidades también, Mar. No, en este caso Perdón. solo es enumerar. Si me lo hacéis con comas o me lo hacéis uno debajo del otro, las 5, pues ahí sí que os daría directamente los 0,5 puntos. ¿Que os dejáis una? Pues os dejaría 0,4 y así sucesivamente. ¿Que me la dejáis en Vale. blanco? Pues 0, evidentemente. ¿Que me ponéis solo el agua porque solo conocéis el agua? Pues 0,1, ¿vale? No es lo mismo que diga enumera, que diga comenta o explica detalladamente o explica, ¿vale? A eso es lo que me hago referencia en que os tenéis que explayar más o menos, ¿vale? Aún así, si dudáis, oye Marc, pero esto lo quieres bien desarrollado, poco desarrollado, me lo preguntáis de cara a examen, o sea, en el día del examen, ¿vale? No tengáis miedo a preguntarme, que yo todo lo que os pueda ayudar siempre lo hago, ¿vale? ¿Alguna pregunta más de estas de mini desarrolla? Son preguntas que si no son las mismas serán Sí, yo parecidas, Yo ¿vale? tengo una aclaración, si me lo puedes aclarar, Marc. La Sí, dime, pregunta Rosina. 7 sobre Ujú, los aceleradores lineales en radioterapia, tú ujú, pones eh, todas son correctas, ¿vale? Y una de vale. ellas dice, permite tratar las lesiones muy profundas, Ujú. pero en el texto yo he encontrado que solamente lesiones no tan profundas, a poca profundidad. Cuando hago referencia a profundas, se refieren que no son superficiales, es decir, en la primera capa de piel. Pueden ser más o menos profundas, pero en todo caso no son, digamos, a simple vista, ¿vale? Porque para eso está la braquiterapia u otro tipo de tratamientos No, no. Sí, radioterápicos. sí, claro, pero o sea, ¿cómo quedaría la respuesta? Porque si tú nos preguntas en el examen, esto Ujú. quedaría a Si tú lesiones escuchas no el muy profundas, concepto, ¿no? si tú escuchas el concepto profunda, siempre será acelerador lineal, porque para otro tipo de radioterapia o braquiterapia no te voy a dar el término profunda, sino que te voy a dar superficial. Entonces, cuando tú veas profunda, acelerador lineal. Cuando veas superficial, braquiterapia u otros tratamientos. Pero Mar, eso confunde, porque claro, en el texto yo lo había encontrado a poca profundidad y aquí en el examen muy profunda son dos cosas diferentes. Bueno, sí, pero en todo caso hacen referencia a un término que es contrario a lo superficial. Cuando me refiero a superficial es pues en la primera capa de piel que se ve, ¿vale? Cuando digo poco profundo o un poco profundo ya estás entrando hacia el eje medio del cuerpo, hacia una profundidad, da igual que sea más o menos profundo. Por eso digo que siempre sea término profundo, tú haces referencia al acelerador lineal. Si haces referencia o te encuentras el término superficial, siempre va a ser braquiterapia u otro de esto. Si aún así en examen dudas, pregúntame que yo te haré un poquito el speech este que te estoy haciendo ahora para que te puedas aclarar, ¿vale? Esto es lo que me Bueno, hago vale, referencia. Pero siempre vale, acuérdate, vale. profundo, da igual si es más o menos profundo, ¿vale? Porque al final el dedo, por muy finito que sea, también tiene una profundidad. Si tú superas un poquito lo que es superficial, aunque casi traspases el dedo, estamos hablando de algo que es profundo del dedo, ¿me explico? En cambio, en el abdomen, algo profundo será ahí en el medio del todo,
¿no? Para que me entiendas, esto es la diferencia entre algo muy No, profundo. sí te entiendo, pero es algo confuso, Mar. O sea, ya Ujú. vale. O sea, tú lo dejas así. Me quedo con la situación que si me llega a dar una pregunta como esta, te pregunto y Sí, sí, aclaramos sin la problema, situación. Ya queda sin más claro. problema. Y Vale, sobre todo vale, vale. concepcionalmente, quédate que algo profundo, por muy poco que sea, ya va a ser acelerador lineal. Y Claro, algo lo que dices, superficial, si lo dices así, tiene más sentido, pero bueno, ujú. no es claro en el concepto, ¿me entiendes? Vale, sí, bueno, puede Vale. dar un Bueno, Mar. poquito a pie de confusión, pero por esto digo, algo Sí. poco profundo para mí es algo diferente a lo superficial. Por lo tanto, con este de aclaración, intenta también diferenciar estos dos términos, ¿vale? No, ya lo diferencié, con lo que me dices ya lo Ujú. Vale, diferencié, pero claro, vale, pero bueno, vale, Mar. vale. Marc, Sí, las densidades hemos dicho que eran. ¿Las podemos 5. repetir? Sí, mira, te las repito por orden, de más negro a más blanco, ¿vale? Aire, Vale, aire, grasa, agua, hueso y metal. Aire, grasa, vale. Aire, agua, grasa, agua, hueso y hueso y metal. metal. Vale, vale, Eso vale. es. ¿Vale? ¿Sí? Estos son como si fuesen los 5 colores primarios y de aquí se hace toda la escala de grises que está compuesta por más de 4000 tonalidades. Nosotros no la diferenciamos porque nuestro ojo solo permite diferenciar 20-25, pero una computadora te va a diferenciar 4000 o más. Por lo tanto, ese gris que tú ves gris, el ordenador a lo mejor todavía está diferenciando 200 tonalidades de grises. ¿Vale? Por eso todo lo que es la adquisición y sobre todo reconstrucción de datos se hace a través de computadora en el TAC. De ahí la tomografía computada. ¿Vale? Vale. ¿Alguna Marco, una pregunta? cosa. Sí. ¿Nos podrías hacer como el dibujo que te gustaría del Compton y el fotoeléctrico? ¿O de Mira, internet? No sé. os lo enseño por internet, mira. Perfecto. Mira, cuando yo hago clase en la otra escuela presencial, pongo este, ¿vale? Esto es un átomo y fíjate que el fotón incidente, que es lo que yo llamo fotón proyectil, viene de fuera, del exterior, para chocar con un átomo diana, ¿vale? El átomo o el electrón diana en este caso es el que está en el propio átomo esperando, ¿vale? Lo que se produce es una interacción, para que me entendáis, como si fuera un choque de canicas, ¿vale? Todo esto a nivel microscópico, evidentemente, y lo que se crea es el electrón del choque sale expulsado y se crea un fotón dispersado, que esto es la famosa radiación dispersa o efecto Compton, ¿vale? Esto sería para el Compton, ¿sí? En cambio, si Vale. ponemos fotoeléctrico, veremos que la diferencia que se produce, yo pongo este, ¿vale? Fíjate que lo que cambia es, o sea, es casi el mismo esquema, lo único que la interacción se produce en la capa más interna, en el fotoeléctrico, o en la capa más externa, el Compton. No sé si te has fijado que en la primera imagen que te he enseñado, el choque era en la capa más externa, en cambio esta es en la capa más interna, la más cercana al núcleo, ¿vale? Es una de las Sí. principales diferencias. ¿Vale? En este caso lo que creas es que el electrón salga despedido, pero el fotón que tú creas de radiación vaya a parar directamente a los detectores. Por eso favorece la creación de la imagen. En lugar de quedarse dispersado en el ambiente, que no acaba en el detector, este sí que acaba en el detector. Por tanto, contribuye a lo que es la calidad final de la imagen. O sea, ¿Vale? este fotón atraviesa nuestro cuerpo y luego va a Y los luego acaba en el receptores. detector. Y el Compton atraviesa nuestro cuerpo, pero en lugar de atravesarlo completamente, se dispersa en otra dirección antes de llegar al detector. Consecuentemente, se queda en el Vale, ambiente o en la sala. ¿Vale? vale, gracias. Vale. A ver, no sé si queréis aclarar alguna cosilla más. Lo que voy a hacer ahora, como queda un minuto, bueno, si tenéis alguna duda o alguna cosita, os la aclaro. Volveré a conectar y os explicaré, nada, 4 cosillas de lo que haremos el día de examen, porque así también me gustaría daros un poco el feedback de las prácticas, ni que sea de manera personal cuando acabéis el examen, etc, etc. Bueno, si queréis, mira, os lo explico ahora. Si por lo que sea se corta la llamada, volvéis a entrar, ¿vale? Para daros el feedback de las notas de las prácticas y un poquito, sobre todo, en qué habéis fallado, que podéis mejorar de cara a las siguientes, cuando entreguéis el examen de la UF1, pues me gustaría que vinieseis un momentito a la mesa conmigo de allí en el ordenador y os hiciera, pues nada, 4 o 5 segunditos de explicaros cómo os ha ido las prácticas, ¿vale? Os doy las notas de las prácticas, así sabéis si podéis seguir en la misma línea a nivel de entregas, si tenéis que mejorar algo o alguna práctica incluso que esté suspendida, dónde habéis fallado, que habéis fallado, ¿vale? Lo que sí os puedo decir a modo global, es que he detectado prácticas bastante flojitas a nivel de contenido, a nivel general hablo, ¿eh? No me gusta individualizar, esto ya lo haré el día del examen, pero sobre todo lo que he detectado es mucho copia y pega. Copia y pega, entre comillas, me refiero a que, yo que sé, imaginaros que tenéis que hacer un trabajo sobre el efecto Compton, ponéis efecto Compton aquí y yo que sé, no me gusta el Wikipedia, pero
por lo que decís, ostras, pues mira, el efecto Compton, copio todo este párrafo y se lo casco en medio de la práctica. Hago un control-C, control-V y al final esto para mí es que no trabajáis nada la práctica, ¿vale? Me gustaría que desarrollaseis un poquito más con vuestras palabras cualquier concepto y cualquier término, ¿vale? Que sepáis que yo soy un profesor que cada vez que se me entrega una práctica y tengo que corregirla, compruebo esto. Yo compruebo si el alumno copia y pega, si trabaja más el concepto él por su parte o cómo lo hace, ¿vale? Lo digo porque hoy en día tenéis muchísimas herramientas de inteligencia artificial, etc.